Fuera de aquí, inútil. No eres nadie. Esas duras palabras las pronunció mi hija Elena el día de su compromiso. Gritadas delante de todos los invitados. Me echó de su casa como si no fuera más que basura. Lo que no sabía era que yo, Carmen, a mis 70 años, acababa de vender mi imperio empresarial por $34 millones. Pero esa tarde, opté por el silencio, simplemente dije, muy bien. Y me fui sin rechistar. Al día siguiente, me mudé a mi villa en Suiza. En 3 semanas, estaría rogando por mi perdón. Todo empezó cuando llegué a su casa para celebrar su compromiso con Sebastián. Llevé un regalo caro, un collar de esmeraldas auténticas que había comprado en Milán. Estaba encantada de compartir este momento especial con mi única hija, pero desde el momento en que entré, noté las miradas de desprecio. Los invitados cuchicheaban entre sí, Sebastián me ignoró por completo y Elena se comportó como si mi presencia la avergonzara. «Mamá, ¿qué haces aquí?», preguntó fríamente cuando me acerqué a felicitarla. «Vine a celebrar contigo, querida. Es tu compromiso». Elena me miró de arriba abajo, evaluando mi sencillo vestido azul marino y mis zapatos desgastados. No tenía ni idea de que, bajo esa apariencia modesta, se escondía una mujer capaz de comprar todo lo que había en esa habitación sin dudarlo. «Escucha, madre», anunció en voz alta para que todos pudieran oír. «Este es un evento de lujo con gente importante. No puedes llegar vestida de criada y esperar encajar». Sus palabras me atravesaron como puñales. Los invitados empezaron a reírse disimuladamente. Sebastián se acercó con una sonrisa maliciosa. «Carmen, creo que sería mejor que te fueras. Este no es tu tipo de ambiente». Mantuve la calma, aunque por dentro se me rompía el corazón. «Solo quería darte esto», dije, extendiendo la caja que contenía el collar. Elena lo tomó, sin siquiera abrirlo. «Gracias. Pero la próxima vez, pregunta antes de venir. No todos los eventos son para todos». La humillación fue total. 40 personas me miraban como si fuera un intruso en la vida de mi propia hija. Pero lo peor estaba por venir. Petriche, la madre de Sebastián, se acercó con aire de superioridad. «Querida Carmen, entiendo que quieras lo mejor para Elena, pero debes tener en cuenta que ahora forma parte de nuestra familia, una familia con cierta posición social. Quizás sería prudente que mantuvieras cierta distancia». Sus palabras fueron la gota que colmó el vaso. Elena asintió, aprobando a su futura suegra mamá. «Petriche tiene razón. Necesito que entiendas tu lugar. Ya no soy la niña que dependía de ti. Ahora tengo una vida próspera, un futuro brillante, francamente. Tu presencia me avergüenza». Mi mundo se derrumbó en ese instante. Recordé todos los años que trabajé hasta el cansancio para brindarle la mejor educación, los sacrificios que hice para que nunca le faltara nada. Vendí mi primer condominio para pagarle la universidad. Dejé relaciones románticas para dedicarme por completo a ella. Y ahora me trataba como una carga. Vergonzoso. Repetí con voz temblorosa. Los invitados se acercaron para contemplar mejor el espectáculo. Elena se puso las manos en las caderas, desafiante. «Sí, madre, qué vergüenza. Mira a tu alrededor. Estas personas son empresarios exitosos, profesionales distinguidos. ¿Qué aportas? ¿Qué podrías discutir con ellos?». Sebastián intervino, con crueldad calculada. «Carmen, seamos sinceras. Vives en un apartamento alquilado. No tienes ahorros. Careces de educación superior. Elena merece rodearse de gente de su calibre». Sus palabras me golpearon como puñales precisos, cada sílaba diseñada para humillarme públicamente. Petricia añadió su veneno con fingida elegancia. «No es nada personal, querida. Simplemente creemos que Elena necesita centrarse en su nueva vida sin distracciones del pasado». La palabra distracciones resonó en mis oídos como una sentencia de muerte emocional. Elena se acercó a mí con los ojos llenos de desprecio. «Madre, te lo voy a decir claro para que lo entiendas de una vez por todas. No te quiero en mi boda. No quiero que formes parte de mi nueva vida. Perteneces al pasado y ahí es donde debes quedarte». El silencio en la habitación era ensordecedor. 40 pares de ojos me observaban, esperando mi reacción. Sentí que mi alma se rompía en 1000 pedazos, pero algo dentro de mí, una voz que había permanecido dormida durante años, empezó a despertar. Por primera vez en mi vida, mi hija había cruzado una línea sin retorno. En ese momento, decidí que nunca más me tragaría mi orgullo. «Muy bien, hija», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «Tienes razón. Ya no formo parte de tu vida». Tomé mi bolso. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Al salir, oí las risas maliciosas de los invitados y sus comentarios despectivos. «Pobre señora», dijo alguien. «Qué patético», añadió otra voz. Esa noche, sola en mi apartamento, tomé una decisión que lo cambiaría todo para siempre. Esa noche, sola en mi apartamento, lloré como no lo había hecho en décadas.
pero entre las lágrimas algo poderoso despertó en mí, una furia fría y calculada. Una determinación que había estado latente demasiado tiempo. Fui a mi escritorio y abrí el cajón secreto, donde guardaba documentos que nadie conocía, extractos bancarios, títulos de propiedad, certificados de inversión. 34 millones de dólares esperaban mi pedido. Elena no tenía ni idea de quién era realmente su madre. Para ella, yo era una anciana pobre y patética, pero la verdad era muy distinta. Durante 40 años, había construido un imperio financiero, operando en la sombra. Mientras ella estudiaba y disfrutaba, yo invertía cada peso que ganaba. Bienes raíces en 3 países, acciones de multinacionales, fondos de inversión de alto rendimiento, todo a mi nombre. Al amanecer, llamé a mi abogado, Roberto. Necesito verte urgentemente. Le dije, es hora de activar el plan que preparamos. Hace años, Roberto era el único que conocía mi verdadera situación financiera. Había gestionado todas mis transacciones, protegido mis bienes y mantenido el secreto durante décadas. ¿Por fin vas a revelar tu fortuna?, preguntó con curiosidad. No exactamente, respondí con una sonrisa amarga. Voy a desaparecer un rato. Pero primero quiero que Elena aprenda una lección que jamás olvidará. Roberto lo comprendió de inmediato. Conocía toda la historia de mi sacrificio por mi hija y cuánto había sufrido en silencio. Esa misma mañana, empaqué solo lo esencial, 3 maletas con ropa sencilla, algunos documentos personales y fotos de Elena de pequeña. Dejé todo lo demás tal como estaba, queriendo que pareciera que me había ido como una mujer derrotada y humillada. Pero la verdad era muy distinta mientras empacaba. Recordé el día que nació Elena. Tenía 30 años, era soltero y decidí adoptarla cuando nadie más la quería. Los primeros años fueron increíblemente difíciles. Trabajé en 3 empleos para mantenerla. Estudiaba por las noches para progresar profesionalmente y renuncié a toda vida social para dedicarme por completo a ella. Cada peso que ganaba lo dividía en 2, la mitad para nuestros gastos básicos y la otra mitad para inversiones que aseguraran nuestro futuro. Elena nunca supo que era adoptada. Le conté que su padre había fallecido cuando era bebé. Nunca cuestionó la historia ni pidió detalles. Simplemente aceptó que éramos una familia de 2, y me dediqué en cuerpo y alma a ser la mejor madre posible. Al parecer no fue suficiente. Llamé a Diego, mi contador de confianza. Quiero que transfiera 5 millones a la cuenta suiza inmediatamente. Le ordené. Prepara la documentación para activar las propiedades europeas. Me voy por tiempo indefinido. Diego había trabajado conmigo durante 20 años. Sabía que, cuando tomaba una decisión, era definitiva. ¿Qué hago si Elena pregunta por ti?, consultó. Dile que su madre era exactamente lo que ella creía, una mujer sin recursos que se fue avergonzada, respondí con frialdad, pero Diego protegerá todos mis bienes. Puede que los necesite pronto. Antes de partir, escribí una carta que no enviaría inmediatamente. Querida Elena, durante 70 años he vivido para los demás. Primero para mis padres, luego para ti. Nunca me pregunté qué quería para mí. Ayer me diste la respuesta. Quiero dignidad, quiero respeto, y si no puedo tenerlos contigo, los buscaré en otro lugar. Tu madre, que ya no es una carga. El taxi llegó a las 6 de la mañana. Era un Mercedes negro que había alquilado para ir directamente al aeropuerto privado. Pero antes de irme, hice una última llamada a Sebastián. Dije sorprendido al responder, soy Carmen. Solo quería dártelas. Gracias o gracias ¿por qué?, preguntó confundido. Por mostrarme quién eres realmente y por mostrarme quién es mi hija cuando está contigo. Colgué antes de que pudiera responder. El jet privado me esperaba en la pista. Destino, Zurich. Suiza. Mi chalet en los Alpes suizos me esperaba como un refugio tranquilo donde planear mi próximo paso. Pero antes de embarcar, tomé una decisión más. Llamé a Rosa, la criada de Elena. Rosa. Soy Carmen. ¿Me puedes hacer un favor? Rosa siempre había sido amable conmigo, a diferencia de mi propia hija. Claro, señora Carmen, ¿qué necesita? Quiero que observes todo lo que pase en esa casa durante las próximas semanas y si ocurre algo importante, llámame a este número durante el vuelo. Revisé mis cuentas bancarias en mi tableta, 34 millones de dólares distribuidos estratégicamente por todo el mundo. Propiedades en Miami, Buenos Aires, París y, por supuesto, mi hermoso chalet en Suiza, donde nadie me encontraba hasta que decidí reaparecer. Mientras el avión sobrevolaba el Atlántico, sonreí por primera vez en años. Elena había logrado justo lo que quería, librarse de su vergonzosa madre. Pero muy pronto descubriría que había cometido el mayor error de su vida. El chalet en Suiza era justo lo que necesitaba, un refugio perfecto donde nadie pudiera encontrarme hasta que decidiera cuándo y cómo regresar. Desde las ventanas podía ver los Alpes cubiertos de nieve, un paisaje que me tranquilizaba y me daba claridad mental.
había comprado esta propiedad 5 años antes como inversión. Pero ahora se había convertido en mi base para planificar el futuro. La primera semana la dediqué a descansar y procesar todo lo sucedido, pero la segunda semana, Rosa me llamó con una noticia que reavivó mi furia. Señora Carmen, dijo con voz preocupada. Necesita saber qué está pasando aquí. Elena les está contando a todos que usted se fue porque no pudo mantener su nivel de vida. Dice que era una carga económica y que por eso desapareció. ¿Qué más está diciendo?, pregunté, sintiendo la rabia crecer en mi pecho. Dice que nunca ahorraste, que vivías de préstamos y que la realidad finalmente te alcanzó. Sebastián les dice a sus compañeros de trabajo que su suegra era una mujer problemática que no sabía cuál era su lugar. Y Patricia, Rosa hizo una pausa. Patricia está organizando una fiesta para celebrar tu partida. Me temblaban las manos de indignación. No solo me habían humillado públicamente, sino que ahora estaban destruyendo mi reputación para aparecer como los héroes de la historia. Elena había convertido mi partida en su victoria personal. Eso no podía soportarlo. Esa misma noche, llamé a Roberto. Quiero que investigues todo sobre Sebastián y su familia. Necesito saber de dónde viene su dinero, qué negocios tiene, si tiene deudas, enemigos, secretos, todo. Roberto era un abogado brillante con contactos en todas partes. Si había algo que descubrir sobre mi yerno, él lo encontraría. También quiero que contrates a un investigador privado, continué. Necesito fotografías, vídeos y grabaciones de audio. Quiero documentar cada movimiento de Elena y Sebastián durante las próximas semanas. Pero sé discreto. No pueden saber que los estamos vigilando. 3 días después, Roberto me llamó con información explosiva. Carmen, encontré algo muy interesante sobre Sebastián. Su empresa está al borde de la quiebra. Debe 3 millones de pesos a varios proveedores, y el banco amenaza con ejecutar la hipoteca de su oficina. Al parecer, ha estado manteniendo las apariencias con dinero prestado. ¿Sabe Elena algo de esto?, pregunté con creciente curiosidad. Según mis fuentes, ella no tiene ni idea. Sebastián le ha estado mintiendo sobre su situación financiera. De hecho, contaba con que dejaras una herencia para salvar su negocio. Por eso se molestó tanto cuando te marchaste sin dejar nada. La ironía era deliciosa. Sebastián me despreciaba por supuestamente ser pobre, cuando en realidad era él quien estaba en la ruina. Y mi hija, que me había echado por ser vergonzosa, estaba a punto de casarse con un hombre que ni siquiera podía pagar sus propias deudas. Pero la información más valiosa llegó una semana después. El investigador privado me envió un video que lo cambiaría todo. Sebastián estaba en un elegante restaurante con una joven. Claramente, no era una reunión de negocios. Se besaban, se tomaban de la mano, se comportaban como amantes. La cita del video era después de su compromiso con Elena. Perfecto, murmuré mientras veía el video por tercera vez. Es justo lo que necesitaba, pero antes de usar esa información, decidí hacer una prueba. Quería ver hasta dónde llegaría la crueldad de mi hija. Llamé a Elena desde un número desconocido, haciéndome pasar por trabajadora social. Señorita Elena, buscamos a su madre. Carmen, tenemos unos documentos importantes para ella. Mi madre ya no vive aquí, respondió Elena con frialdad. Se fue porque no podía mantenerse. Supongo que está en una residencia de ancianos o algo así. No soy responsable de ella. Sus palabras me hirieron como cuchillos. Ni siquiera fingió preocuparse por mi bienestar. ¿No tienes un número para contactarla? Es sobre una herencia familiar, insistí. Elena rió con crueldad. ¿Herencia? Mi madre nunca tuvo familia adinerada. Debe ser un error. Y aunque fuera cierto, ya no forma parte de mi vida. Busca en otra parte. Colgué el teléfono con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación férrea. Mi propia hija había afirmado su sentencia. No solo me había echado de su vida, sino que estaba dispuesta a negarme incluso la posibilidad de una herencia. Ya era hora de que conociera a la verdadera Carmen. Esa noche, desde mi estudio en el chalet, comencé a planear mi venganza. Primero, investigaría más sobre la situación financiera de Sebastián. Segundo, usaría el video de su infidelidad en el momento perfecto. Tercero, regresaría a la ciudad cuando menos lo esperaran. Pero no como la mujer humillada que se había ido. Regresaría como la mujer poderosa que realmente era. Llamé a Diego y le di instrucciones precisas. Quiero que prepares toda la documentación de mis propiedades e inversiones. Necesitaremos presentar pruebas irrefutables de mis bienes muy pronto. ¿Estás planeando revelar tu fortuna?, preguntó. No. Solo eso, respondí con una sonrisa, que no pudo ver. Voy a darles la lección más cara de sus vidas. El plan estaba tomando forma. Elena quería librarse de su vergonzosa madre. Muy pronto descubriría que había rechazado a la única persona que la había amado de verdad incondicionalmente, y cuando se diera cuenta de su error,
Sería demasiado tarde para perdonar. La cuarta semana en su ida trajo noticias que avivaron aún más mi sed de justicia. Rosa me llamó completamente agitada. Señora Carmen, tiene que oír esto. Elena planea vender el apartamento donde vivía. ¿Cómo es posible? Pregunté sorprendido. Ese apartamento está a mi nombre. Ella les está contando a todos que firmaste un poder notarial antes de irte, que estabas tan desesperado que le cediste todo para no ser una carga. Me hirvió la sangre. No solo habían inventado mentiras sobre mi partida, sino que ahora intentaban robarme mis propiedades. Pero Elena había cometido un error fatal. Ese apartamento era solo una de mis propiedades más pequeñas. Lo había mantenido modesto a propósito, para que nadie sospechara de mi verdadera situación económica. Rosa, dije con voz tranquila pero letal. Necesito que hagas algo por mí. Graba todas las conversaciones que puedas cuando Elena hable de mi supuesta pobreza. Cuando mencione el falso poder notarial, cuando se burle de mí. Grábalo todo. Rosa comprendió inmediatamente la importancia de mi petición. Esa misma tarde llamé a Roberto. Elena intenta vender una propiedad que no le pertenece con documentos falsificados. Quiero que inicies acciones legales de inmediato. ¿Quieres que la demande por fraude? Preguntó mi abogado. Todavía no. Primero, que se hunda más en sus mentiras. Cuando esté completamente expuesta, atacaremos. Mientras tanto, el investigador privado me envió información más devastadora sobre Sebastián. No solo estaba en bancarrota y tenía una amante, sino que había estado usando el nombre de Elena para pedir préstamos sin su conocimiento. Mi hija estaba a punto de casarse con un estafador que la dejaría en la ruina financiera. Por un momento, sentí la tentación de advertirle. A pesar de todo lo que me había hecho, seguía siendo mi hija. Pero recordé sus palabras: eres vergonzosa. No quiero que formes parte de mi nueva vida. Había tomado su decisión. Ahora tendría que vivir con las consecuencias. La quinta semana trajo el golpe más duro de todos. Rosa me envió un audio que me destrozó el alma. Era Elena hablando con sus amigas durante su despedida de soltera. ¿Tu mamá no viene a la boda?, preguntó uno de ellos. Gracias a Dios, no, respondió Elena entre risas. Por fin se dio cuenta de que no pertenece a mi vida. Era tan patética, siempre intentando impresionar a mis amigos con regalos baratos. ¿De verdad era tan mala?, insistió otro amigo. Imagínense, continuó Elena con crueldad. Una mujer de 70 años que nunca tuvo nada, que vivía fantaseando con ser importante. Al final, la realidad la golpeó y se fue con el rabo entre las piernas. Sebastián dice que probablemente esté mendigando en algún lugar. La risa de sus amigas resonaba en mis oídos como puñales envenenados. Mi propia hija celebraba mi supuesta miseria. Usaba mi dolor como entretenimiento para sus invitados. Esa noche lloré por última vez. Al amanecer, la tristeza se había transformado en algo mucho más poderoso. Una determinación implacable. Llamé a Roberto con nuevas instrucciones. Quiero que alquiles la suite presidencial del hotel más exclusivo de la ciudad. También necesito que contrates un equipo de seguridad discreto y un fotógrafo profesional. Es hora de regresar. ¿Estás seguro de que este es el momento?, preguntó. Claro que sí, respondí. Es hora de que Elena conozca a su verdadera madre. Pero antes de viajar, tuve que hacer una preparación especial. Llamé a mi estilista personal en París. Necesito una transformación completa. Peinado, maquillaje, vestuario. Quiero verme como la mujer exitosa que realmente soy. También contraté un chofer con un Mercedes último modelo y una pequeña comitiva que me acompañaría para hacer una entrada memorable. La sexta semana, mientras Elena ultimaba los detalles de su boda, yo ultimaba los de mi venganza. El investigador privado confirmó que Sebastián había quedado con Elena en una notaría al día siguiente de la boda. Al parecer, le pediría que firmara unos documentos que la harían responsable de todas sus deudas. Mi hija no tenía ni idea de que se casaba con su propia ruina financiera. ¿Vas a advertirle?, preguntó Roberto cuando le mostré la evidencia. Tomó su decisión al echarme de su vida. Respondí con frialdad. Ahora aprenderá que las decisiones tienen consecuencias y que la mujer que despreciaba fue la única que realmente la protegió. Esa noche, desde mi escritorio en el chalet, escribí 3 cartas. Una para Elena, que entregaría en el momento perfecto. Otra para Sebastián, que sería mi declaración de guerra. Y otra para Patricia, que pagaría caro su participación en mi humillación. Cada palabra estaba calculada para causar el máximo impacto emocional. El plan estaba completo. Regresaría 2 días antes de la boda. Me instalaría en el hotel más lujoso de la ciudad y haría una serie de apariciones públicas que dejarían a todos boquiabiertos. Elena quería librarse de su vergonzosa madre. Muy pronto se encontraría cara a cara con una mujer capaz de comprar y vender a toda su nueva familia sin pestañear.
mientras empacaba mis mejores joyas y vestidos de diseñador que había guardado. Durante años, sonreí con anticipación. La pequeña Elena, que una vez me llamó mamá con cariño. Estaba a punto de descubrir que había cometido el error más costoso de su vida. El regreso a la ciudad fue exactamente como lo había planeado, impactante, elegante y completamente inesperado. El Mercedes negro se detuvo frente al Hotel Grand Palace, el establecimiento más exclusivo de la ciudad. Mientras un ejército de botones se apresuraba a atender mi equipaje, salí del coche completamente transformada. Mi pelo, recién cortado y peinado por el mejor estilista de París, llevaba un elegante vestido carmesí que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente y joyas auténticas que brillaban bajo las luces del hotel. La recepcionista me reconoció de inmediato como alguien importante, aunque no sabía exactamente quién era. Bienvenida al Gran Palacio. Señora, su suite presidencial está lista. Mientras subía en el ascensor privado, pude ver las miradas curiosas y admiradas de los demás huéspedes. Tras 6 semanas de luto por mi hija, por fin me sentí como la mujer que siempre había sido, pero que había ocultado durante tanto tiempo. La suite era magnífica. Un espacio que reflejaba la verdadera magnitud de mi riqueza. Desde los ventanales, que iban del suelo al techo, podía ver la ciudad entera, extendiéndose bajo mí como un reino, esperando el regreso de su reina. Pero este no fue un regreso triunfal. Fue el comienzo de la lección más importante que jamás enseñaría. Esa tarde, hice mi primera aparición pública en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. Recorrí las boutiques de lujo haciendo compras que llamarían la atención de todos los que conocían a Elena. El chismorreo en nuestro círculo social era increíblemente eficiente. Al anochecer, las noticias sobre la misteriosa mujer adinerada llegaban a oídos de mi hija. Pero aún no estaba listo para revelarme. Faltaban 2 días para la boda y quería que Elena tuviera tiempo para preguntarse, para cuestionarse, para sentir las primeras dudas sobre la historia que había construido en torno a mi partida. Esa noche, Rosa me llamó con exactamente la reacción que esperaba. Señora Carmen, algo raro está pasando. Se habla de una mujer elegante que apareció en el centro comercial gastando dinero como si nada. Elena está nerviosa porque algunos amigos dicen que la mujer les resulta familiar pero no logran ubicarla. Perfecto, murmuré. Deja volar su imaginación un rato. Al día siguiente, hice mi segunda aparición estratégica en el restaurante más caro de la ciudad, donde sabía que Patricia y sus amigas almorzaban a menudo. Me aseguré de llegar cuando ellas estaban allí con un atuendo de diseñador diferente y joyas aún más impresionantes. Desde mi mesa, observé cómo Patricia y sus acompañantes susurraban y me señalaban. Podía ver la confusión en sus rostros. Había algo familiar en mí, pero la ropa cara. El estilo profesional y el porte seguro no coincidían con su recuerdo de la pobre y patética Carmen a la que habían humillado semanas antes. Cuando pagué la cuenta con una tarjeta de crédito Platinum y dejé una propina que excedía lo que la mayoría de la gente gastaba en una comida completa. Vi cómo les daban vueltas en la cabeza, pero me fui antes de que pudieran acercarse, manteniendo el misterio un día más. Esa noche, Roberto llamó para ponerlo al día. Elena ha estado haciendo preguntas. Quiere saber si dejaste alguna póliza de seguro, alguna cuenta de ahorros. Algo que pueda explicar a esta misteriosa mujer adinerada que parece conocer su círculo social. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Exactamente lo que me dijiste, que su madre era una mujer sin recursos que desapareció por vergüenza. Pero Carmen está empezando a entrar en pánico. Creo que está empezando a darse cuenta de que podría haber cometido un terrible error. Bien, respondí, que entre en pánico. Mañana, en su boda, descubrirá lo terrible que fue ese error. La mañana de la boda de Elena llegó con total claridad. Desperté en mi suite presidencial, sintiéndome más fuerte y decidido que nunca. Ese sería el día en que todo cambiaría, no solo para Elena, sino para todos los que habían participado en mi humillación. Me vestí con esmero con un magnífico vestido azul medianoche hecho a medida en Milán. Mis joyas eran dignas de un museo, piezas que había coleccionado durante décadas de inversiones exitosas. Mi peinado y maquillaje eran impecables, creados por el mismo equipo que trabajaba con celebridades internacionales exactamente a las 4 de la tarde. Mi convoy de Mercedes llegó a la iglesia. 3 vehículos negros de lujo con vidrios polarizados, personal de seguridad y suficiente presencia para que todos se detuvieran a mirar. Bajé del primer coche como una reina haciendo su entrada real. Se oían las exclamaciones de asombro de los invitados a la boda al reconocerme en un rostro tras otro, pero yo no era la misma mujer destrozada que habían echado 6 semanas antes. Era Carmen Rodríguez, magnate inmobiliaria, inversora internacional y la madre a la que Elena había desechado insensatamente, mientras subía las escaleras de la iglesia con la cabeza bien alta.
Pude ver a Elena a través de la ventana del dormitorio nupcial. Nuestras miradas se cruzaron por un instante electrizante. Y vi cómo palidecía. En ese instante supo que todo lo que creí entender sobre su madre había sido mentira. Pero esto era solo el principio. Dentro de mi bolso estaba la evidencia, que destrozaría no solo la boda de Elena, sino todo su futuro. Fotos de Sebastián con su amante, documentación de sus deudas y mentiras. Y documentos legales que expondrían todas las acusaciones falsas que habían hecho sobre mí. Elena había querido librarse de su vergonzosa madre. En cambio, había despertado una fuerza que transformaría su mundo para siempre, al sentarme en primera fila, en lugar de honor que siempre debería haber sido mío. Sonreí con la satisfacción de una mujer que por fin había recuperado su poder. La boda estaba por comenzar y con ella la educación de Elena sobre las consecuencias de traicionar a las personas que más te aman.